Te hormiguean los pies al acostarte, se te duermen las manos sin razón, sientes ardor, pinchazos o descargas que nadie logra explicar. Quédate aquí porque eso no es normal ni casual. Hoy voy a mostrarte qué está dañando tus nervios y cómo frenar el proceso antes de que el daño sea permanente. Esto no va de aguantar dolor, va de proteger tus nervios mientras aún responden. Al final de este video vas a identificar el factor más agresivo que hoy ataca los nervios de millones de adultos mayores. Un enemigo silencioso presente todos los días que casi nadie reconoce. También vas a saber qué hábitos te están poniendo en riesgo y qué debe cambiar ahora. Soy el doctor Ángel Rodríguez. He tratado durante años a personas con ardor en los pies, entumecimiento progresivo, pérdida de equilibrio y un diagnóstico que suele venir con resignación, neuropatía. A muchos les dijeron, es la edad, es hereditario, no hay nada que hacer. Y en muchos casos, eso es falso. La neuropatía no siempre es inevitable. Con frecuencia es la consecuencia de un factor concreto que sigue dañando los nervios día tras día. Por eso detente aquí conmigo, porque la pregunta que viene puede marcar la diferencia entre seguir perdiendo sensibilidad o empezar a proteger tus nervios a tiempo. ¿Has sentido hormigueo, adormecimiento o ardor en las manos o en los pies? ¿Y sabías que el azúcar en sangre puede estar dañando tus nervios incluso si no tienes diabetes? Escríbeme tu respuesta en los comentarios, porque la conciencia es la primera línea de defensa. Y cuando el daño nervioso cruza cierto límite, no hay segundas oportunidades. Déjame contarte sobre un paciente llamado Roberto. Roberto tenía 67 años, recién jubilado y todavía activo, pero por las noches le ardían los pies. De día los dedos se le adormecían. A veces sentía dolores eléctricos, agudos, que le recorrían las piernas sin aviso. Le dijeron que probablemente era el envejecimiento, tal vez la circulación, tal vez una de esas cosas. Pero cuando investigamos más a fondo, encontramos otra cosa, una exposición diaria. Algo que él creía inofensivo, estaba envenenando lentamente sus nervios. Cuando lo retiramos, el daño no se revirtió de la noche a la mañana, pero dejó de empeorar. Y eso lo cambió todo para él. Aquí está el gancho que quiero que te quedes. ¿Cuál era ese veneno? ¿Y cuántos adultos mayores lo están alimentando sin saberlo todos los días? Para responder eso necesitas entender algo fundamental sobre los nervios. Los nervios son tejido vivo, no son cables. Son estructuras delicadas que dependen de oxígeno, nutrientes y de una química interna estable para funcionar. A diferencia de la piel o el músculo, los nervios sanan muy lento. Eso significa que el daño se acumula en silencio con el tiempo. Mucho antes de que sientas dolor, hormigueo o adormecimiento, tus nervios pueden ya estar bajo ataque. Y aquí es donde la cosa se pone incómoda. El peor veneno que está devorando los nervios de los adultos mayores no es algo dramático como químicos industriales o toxinas raras. Ni siquiera es el alcohol por sí solo. El peor veneno es algo mucho más común, algo que a muchos adultos mayores incluso se les recomienda consumir con frecuencia. El peor veneno que destruye tus nervios es la toxicidad crónica del azúcar en sangre. Y esto es clave que lo entiendas. No necesitas tener diabetes para que el azúcar en sangre destruya tus nervios. Solo necesitas picos repetidos. Y millones de adultos mayores tienen esos picos todos los días sin saberlo. Cuando el azúcar en sangre sube demasiado, las moléculas de azúcar se pegan a las fibras nerviosas y a los pequeños vasos sanguíneos que las alimentan. Eso genera inflamación, estrés oxidativo y daño en la capa protectora que recubre los nervios. Con el tiempo los nervios pierden la capacidad de enviar señales limpias. Ahí empieza el hormigueo, luego el adormecimiento, después el ardor, luego el dolor y finalmente la pérdida de equilibrio. Uno de los mitos más grandes en la salud del adulto mayor es que la neuropatía aparece de repente. No es así. Se desarrolla en silencio muchas veces durante años mientras el veneno sigue trabajando en segundo plano. Déjame preguntarte algo importante. ¿Alguna vez te dijeron que estás al borde de la diabetes o que eres prediabético o que tu azúcar está un poco alta, pero no tan grave? Ahí es donde muchas veces empieza el daño nervioso. De hecho, hoy los estudios muestran que la prediabetes causa daño en los nervios casi tan seguido como la diabetes completa. La diferencia es que la mayoría de personas con prediabetes ni siquiera sabe que la tiene. Ahora quiero hacer una pausa aquí porque en este punto muchos dicen, pero yo como saludable. Y te creo. La mayoría de mis pacientes también lo cree. Y ese es justamente el problema, este veneno no es obvio.
Se esconde dentro de alimentos y hábitos que suenan saludables por fuera. Déjame explicarte, paso a paso, cómo funciona este veneno. Comes algo que dispara el azúcar en sangre. Tu cuerpo libera insulina para meter ese azúcar en las células. Con el tiempo, las células se vuelven resistentes. El azúcar se queda más tiempo en la sangre. Y los nervios, especialmente los nervios largos de los pies y las manos, quedan expuestos a niveles tóxicos de azúcar una y otra vez. Los pequeños vasos sanguíneos que alimentan esos nervios se dañan. Baja la entrega de oxígeno. Los nervios empiezan a morirse de hambre lentamente. Y como esto ocurre de forma gradual, la gente no conecta los puntos. Dicen cosas como me salió de la nada, cuando en realidad se ha estado construyendo durante años. Y aquí va otro gancho. Si la toxicidad del azúcar en sangre es tan dañina, ¿por qué no todos los adultos mayores con azúcar alta desarrollan neuropatía? La respuesta es frecuencia de exposición, duración y resistencia del nervio. Algunos nervios aguantan el maltrato más tiempo que otros. Pero una vez que el daño cruza cierto umbral, los síntomas aparecen y muchas veces se aceleran rápidamente. Ahora hablemos de dónde viene este veneno en la vida diaria. La primera gran fuente es el azúcar líquida, jugos de fruta, cafés endulzados, bebidas deportivas, incluso los llamados batidos saludables. El azúcar líquida entra al torrente sanguíneo a una velocidad extrema, porque no hay fibra que la frene. Eso provoca picos bruscos que dañan directamente los nervios. A muchos adultos mayores se les dice que el jugo es una forma fácil de nutrirse. En realidad, es una de las maneras más rápidas de envenenar los nervios. La segunda gran fuente son los carbohidratos refinados consumidos solos: pan, cereales, galletas, arroz, pasta, especialmente cuando se comen sin proteína ni grasa. Estos se convierten en azúcar muy rápido. A los adultos mayores a menudo se les aconseja comer alimentos fáciles de digerir, pero fácil de digerir casi siempre significa liberación rápida de azúcar. Y ese azúcar no tiene a dónde ir, excepto al torrente sanguíneo y al tejido nervioso. La tercera fuente es el picoteo constante. Cuando la insulina se mantiene elevada todo el día, los nervios nunca descansan. No existe una ventana de recuperación. Por eso comer a cada rato es especialmente dañino para la salud nerviosa. Los nervios necesitan condiciones estables para sobrevivir. La exposición constante al azúcar los mantiene inflamados. Ahora, hay una parte que casi nadie menciona. Algunos medicamentos pueden empeorar silenciosamente el daño nervioso al interferir con la absorción de nutrientes, especialmente las vitaminas del complejo B. Ciertos medicamentos para la acidez, para la diabetes y para el colesterol pueden agotar la vitamina B12 con el tiempo. La B12 es esencial para mantener la capa protectora que recubre los nervios. Sin ella, los nervios se vuelven frágiles y empiezan a fallar. Déjame contarte sobre Susan. Ella tuvo los pies adormecidos durante años. Los médicos culparon a la edad. Cuando evaluamos sus niveles de nutrientes, tenía una deficiencia severa de B12. La causa no era su alimentación, era un medicamento que había tomado de forma constante durante años. Una vez corregido, el daño nervioso dejó de avanzar. No se revirtió, pero se detuvo. Y eso marcó toda la diferencia. La neuropatía rara vez tiene una sola causa. Normalmente es una combinación de toxicidad por azúcar en sangre, inflamación, deficiencia de nutrientes y mala circulación. Pero la toxicidad del azúcar es el acelerante, es la gasolina sobre el fuego. Esto importa porque los nervios tienen un punto de quiebre. El daño temprano puede causar hormigueo o adormecimiento. El daño avanzado provoca dolor, problemas de equilibrio, caídas y pérdida de independencia. Una vez que los nervios mueren, es extremadamente difícil que se regeneren. Por eso es tan crítico detener el veneno a tiempo, y esta es la parte que quiero que escuches con claridad. La neuropatía no siempre es reversible, pero en muchos casos sí se puede evitar que empeore, y solo eso ya puede preservar tu calidad de vida. Lo que nos lleva a la pregunta más importante, y aquí es donde comienza la segunda parte. Si la toxicidad del azúcar en sangre es el veneno, ¿qué lo neutraliza? ¿Qué protege a los nervios? ¿Y qué cambios simples pueden hacer los adultos mayores para evitar que el daño nervioso siga avanzando? En la siguiente parte te voy a mostrar cómo identificar picos ocultos de azúcar en sangre, la única regla al comer que protege los nervios, los nutrientes que los nervios necesitan desesperadamente después de los 60 y cómo saber si tu daño nervioso todavía puede estar en una etapa reversible. Ahora,
Hablemos de la parte que realmente te devuelve el control. Si la toxicidad crónica del azúcar en sangre es el veneno que devora tus nervios en silencio, ¿qué lo neutraliza? ¿Qué protege el tejido nervioso? ¿Y qué puedes hacer de forma realista? No como profesional de la salud, ni como fanático del fitness, sino como un adulto mayor que quiere menos dolor, mejor equilibrio y un futuro con más independencia. Aquí es donde muchos esperan respuestas complicadas. Esperan dietas extremas, tratamientos costosos o suplementos milagrosos. La verdad es mucho más simple, y por eso casi siempre se pasa por alto. El primer y más importante paso para proteger tus nervios es estabilizar el azúcar en sangre, no bajarla de forma agresiva, no perseguir números perfectos, sino mantenerla estable. Los nervios no necesitan perfección, necesitan consistencia. Cada pico brusco de azúcar en sangre es como una pequeña quemadura química para el tejido nervioso. Menos picos significan menos daño, solo eso ya puede ralentizar, o incluso frenar, la progresión. Aquí está la regla más importante que enseño a los adultos mayores con neuropatía, y es una que la mayoría nunca ha escuchado. Nunca comas carbohidratos solos, ni fruta, ni pan, ni galletas, ni cereales. Los carbohidratos consumidos solos llegan demasiado rápido a la sangre. El azúcar sube de golpe, la insulina se dispara y la reparación nerviosa se detiene. Pero cuando los carbohidratos se consumen junto con proteína o grasa saludable, la absorción se ralentiza de forma dramática. El mismo alimento que daña los nervios cuando se come solo, se vuelve mucho más seguro cuando se come correctamente. Esta sola regla explica por qué algunos adultos mayores desarrollan neuropatía severa y otros no. Incluso con dietas similares, no siempre es qué comes, sino cómo lo comes. Déjame darte un ejemplo real. Un hombre llamado James, de 74 años, vino a verme porque sus piernas se sentían débiles e inestables desde temprano en la tarde. Por la noche le ardían los pies y durante el día tenía los dedos adormecidos. Él creía que comía saludable. Cada mañana tomaba un batido de frutas con plátano, mango, jugo y yogur. Lo que no sabía era que el azúcar líquida entraba a su sangre antes de que sus músculos y nervios tuvieran cualquier tipo de protección. Quitamos el batido, lo reemplazamos por huevos y verduras en la mañana y movimos una pequeña porción de fruta para más tarde, siempre después de una comida. En pocas semanas su dolor nervioso disminuyó, su equilibrio mejoró y su energía duró más tiempo. No pasó nada mágico, simplemente dejamos de envenenar sus nervios. El segundo gran paso es eliminar por completo el azúcar líquida. Nada de jugos, nada de bebidas endulzadas, nada de smoothies o batidos. Incluso el jugo 100% natural es prácticamente azúcar pura sin fibra. Y la fibra es lo que ralentiza la absorción y protege a los nervios. Sin fibra, el azúcar golpea rápido y fuerte. Muchos adultos mayores toman jugo porque es fácil, suave y hasta recomendado. Pero por desgracia es una de las maneras más rápidas de empeorar la neuropatía. Si quieres fruta, cómela entera, en porciones pequeñas y nunca con el estómago vacío. La fruta después de una comida es mucho más segura que la fruta como snack. Solo este cambio puede reducir de forma drástica la irritación de los nervios. El tercer paso es la protección de nutrientes, y esto es crítico. Los nervios necesitan nutrientes específicos para mantener su estructura y su función, y uno de los más importantes es la vitamina B12. La B12 es esencial para mantener la capa protectora alrededor de los nervios, llamada mielina. Sin suficiente B12, los nervios quedan más expuestos, se vuelven frágiles y empiezan a fallar. Muchos adultos mayores tienen deficiencia de B12 sin saberlo, especialmente quienes toman bloqueadores de ácido o ciertos medicamentos. Pero la B12 no es el único nutriente del que dependen los nervios. El magnesio apoya la señalización nerviosa y reduce calambres y espasmos. El folato trabaja junto con la B12 para proteger el tejido nervioso. Y el ácido alfa-lipoico ayuda a reducir el estrés oxidativo en los nervios. Y en algunas personas se ha visto que mejora síntomas de neuropatía. Estos nutrientes no curan el daño nervioso, pero ayudan a estabilizar y proteger lo que todavía queda. Ahora, una advertencia importante, más no siempre es mejor. Algunas vitaminas, especialmente la B6 en dosis altas, pueden empeorar el daño nervioso si se toman de forma incorrecta. Por eso importan las pruebas y la guía adecuada. Adivinar puede ser peligroso.
El cuarto paso es reducir la inflamación crónica. La inflamación vuelve a los nervios más sensibles y amplifica las señales de dolor. Convierte una irritación leve en un ardor intenso o un dolor punzante. Los alimentos ultraprocesados, los aceites vegetales refinados y el exceso de azúcar alimentan la inflamación. En cambio, alimentos como el pescado graso, el aceite de oliva, las verduras y especias como la cúrcuma ayudan a calmar las vías inflamatorias. Menos inflamación significa nervios más tranquilos. El quinto paso es el movimiento, pero no el tipo de movimiento que la gente suele temer. No necesitas ejercicio intenso para proteger los nervios. De hecho, el ejercicio extremo puede empeorar los síntomas. Lo que los nervios necesitan es circulación. Caminar suave, especialmente después de comer, ayuda a bajar el azúcar en sangre y mejora el flujo sanguíneo hacia el tejido nervioso. Incluso 10 minutos pueden hacer diferencia. El movimiento es medicina cuando se hace bien. Llegados a este punto, quiero tocar algo importante. Muchos adultos mayores se desaniman cuando escuchan que el daño nervioso tarda en sanar. Y es cierto, los nervios no se reparan de la noche a la mañana. De hecho, cuando lo hacen es un proceso lento y a veces ni siquiera completo. Pero hay algo igual de importante que regenerar detener el daño. Cuando el ataque se frena, empiezan a pasar cosas que realmente importan. El dolor baja, el descanso mejora, el cuerpo recupera estabilidad y el riesgo de caídas disminuye. Todo eso marca una diferencia real en la vida diaria. Sin embargo, uno de los mensajes más perjudiciales que reciben muchos adultos mayores es este: ya no hay nada que hacer. Esa idea, más que el problema en sí, suele acelerar el deterioro. He visto personas rendirse demasiado pronto y empeorar con rapidez simplemente porque nunca se eliminó aquello que seguía dañando sus nervios. Déjame contarte un caso. Una mujer poco después de cumplir 70 años llegó a mi consulta caminando con bastón. Se sentía insegura, temía perder el equilibrio y le habían repetido que su neuropatía era irreversible. Trabajamos en estabilizar sus niveles de azúcar, corregimos carencias nutricionales y retiramos completamente las bebidas azucaradas de su alimentación. Con el tiempo el dolor nervioso disminuyó lo suficiente como para que volviera a caminar trayectos cortos sin miedo. No desapareció todo el malestar, pero recuperó algo fundamental: confianza. Y cuando una persona recupera la confianza en su cuerpo, su vida cambia. Porque la neuropatía no es solo una cuestión de dolor, es una cuestión de autonomía, de sentir el piso bajo los pies, de reaccionar a tiempo, de confiar en tus piernas. Cuando el daño nervioso avanza demasiado, el riesgo de caídas aumenta de forma considerable, y las caídas son una de las amenazas más serias para la salud y la independencia en esta etapa de la vida. Por eso el momento de actuar es clave. El daño temprano responde mucho mejor que el daño avanzado. El hormigueo leve, el entumecimiento ocasional, no son sentencias definitivas, son advertencias, mensajes claros de que algo debe cambiar. Quiero darte ahora una estrategia simple y concreta para las próximas semanas. Elimina por completo las bebidas con azúcar. Acompaña siempre los carbohidratos con proteína o grasas saludables. Consume fruta solo después de las comidas y en cantidades moderadas. Si puedes, camina unos minutos después de comer. Y si nunca te han evaluado la vitamina B12, solicita ese examen. No modifiques tus medicamentos sin supervisión médica, pero mantente atento a cómo pueden afectar la absorción de nutrientes. Observa tu cuerpo, escucha las señales. Muchas personas notan menos ardor nocturno, mejor descanso y mayor estabilidad al caminar. Incluso cambios pequeños importan, porque indican que el proceso todavía puede influirse. Quiero ser honesto contigo: quien promete una cura milagrosa para la neuropatía no está diciendo la verdad, pero también se equivoca quien afirma que no hay nada por hacer. Existe un espacio amplio entre ambos extremos, y ahí es donde ocurre el verdadero progreso. La neuropatía suele ser el resultado de años de agresión silenciosa. Es lógico que la mejora lleve tiempo, pero siempre el primer paso es retirar aquello que sigue envenenando los nervios.